Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que más o menos hablamos un poco en clase, pero que no pudimos profundizar mucho por falta de tiempo, pero que ahora, con la situación que estamos viviendo, está de mucha actualidad. Como veis, es el tema de la peste negra, que tuvo lugar en el siglo XIV. Si recordáis, cuando hablamos de la crisis de la Baja Edad Media, hablamos de que una de las causas de esa crisis fue precisamente la peste negra, que es esto que os pongo aquí en la diapositiva. Lo que veis es una imagen de un médico de los que trataban a los enfermos de peste. Ya veis que llevaban esa máscara tan rara que era como si dijéramos de un pájaro, y esto era porque al llevar esta máscara mantenían más distancia con el enfermo, entonces era más difícil que les llegara el aliento de la persona enferma. Y por otra, porque dentro de la máscara podían introducir hierbas aromáticas, de tal manera que el olor de la persona enferma no les llegara, y lo que ellos olían era realmente ese olor que les daba las hierbas aromáticas que introducían en el interior de las máscaras estas que llevaban. Bueno, entonces la peste negra se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora mismo porque también fue una pandemia. En este caso fue una enfermedad que se originó concretamente en Oriente y que de Oriente se fue trasladando hasta Europa. Sucedió en el siglo XIV. El año más catastrófico para Europa fue el año 1348, pero a lo largo de los años siguientes se siguieron produciendo pestes periódicas de la misma clase, de la llamada peste negra. Entonces, lo que vais a ver ahora es un mapa de cómo fue esa expansión, es un mapa que tenéis en el libro. Como veis, es aquí en esta zona de Oriente, en torno al Mar Negro, donde se originó la peste, y de ahí se fue trasladando al resto de Europa, como digo, en el siglo XIV. Ya veis como aquí llegó a España y produjo catastróficas consecuencias, como vamos a ver más adelante. Entonces, como os decía, la peste surgió en Oriente y de allí fue como se fue trasladando hasta Europa. Entonces, esto que os pongo aquí es una imagen de lo que sería en aquel momento el tratamiento que recibía un enfermo por parte de un médico, ¿no? Entonces veis al médico con esa máscara característica que os enseñaba antes y veis al enfermo con unas manchas negras. Por eso se llamaba la peste negra, porque las personas enfermas, aparte de que le salían unos bultos por el cuerpo, sobre todo en las axilas y en las ingles, pues su piel adquiría un tono como negro y por eso se llama peste negra o peste bubónica. Esta peste, como os decía, llega a Europa desde Oriente y sobre todo se expandió a causa del comercio marítimo. Era una época en la que el comercio marítimo estaba muy desarrollado y los comerciantes que iban a por productos a Oriente, como por ejemplo las especias para los alimentos, pues al volver de allí, de Oriente, trajeron hacia Europa la enfermedad. Porque además sucedía como está sucediendo ahora. Acordaros que ahora mismo con el coronavirus, al principio, mucha gente, por ejemplo, que estaba en las grandes ciudades como Madrid, huyó de las grandes ciudades y se trasladó a sus zonas de origen, por ejemplo Asturias, Galicia, a muchos sitios. Y eso hizo que la pandemia se expandiera también. Pues esto también sucedió en el siglo XIV, que muchos de esos comerciantes, en cuanto sabían que existía la enfermedad, salieron huyendo, vinieron hacia Europa y trajeron con ellos esta enfermedad que, como digo, tuvo unas consecuencias catastróficas. Entre ellas, las más importantes son estas que os pongo aquí. Por una parte, consecuencias demográficas. No hay cálculos muy exactos de qué cantidad de gente murió, pero sí se sabe que fue entre un 30 y un 40% de la población en Europa, es decir, millones de personas murieron debido a esta enfermedad, a la peste negra. ¿Esto qué provocó? Por otra parte, provocó consecuencias económicas. Al morir una cantidad muy grande de población, sobre todo campesinos, que eran los que estaban peor alimentados, digamos, esto hizo que el campo no tuviera personal suficiente para trabajar. Por lo tanto, se redujo la producción agrícola también. Aunque hay que decir que no solamente moría la parte de la baja sociedad, digamos, sino que también algunos reyes, incluso reyes castellanos, se murieron debido a la peste negra. Estas consecuencias económicas, como fue la reducción de la producción agrícola, tuvo a su vez una consecuencia que provocó problemas sociales, porque las personas que estaban al cargo de la producción agrícola, que eran los señores feudales, vieron cómo sus ingresos disminuían y para solucionar este problema lo que hicieron fue incrementar los impuestos a los campesinos. Es decir, les impusieron más penas económicas para que ellos no perdieran su dinero, el que estaban perdiendo debido a que se reducía la producción agrícola.
¿Qué pasa? Que los campesinos se rebelaron ante esta situación y la manera de rebelarse fue acciones violentas, es decir, se enfrentaron a los señores por medio de las armas. Dicho todo esto y de manera muy resumida, como acabamos de ver la peste negra, ahora os propongo la tarea que tenéis que hacer hoy. Es una tarea que se basa en 2 textos que tenéis en el libro. Son estos textos que os pongo aquí porque sé que hay gente que no tiene el libro en casa, que lo tiene en el instituto, entonces os los pongo aquí para que los podáis leer. Son 2 textos que, como os pongo ahí también, están en las páginas 124 y 125 del libro. Se titulan Un castigo divino y La expansión de la peste. Entonces, leéis estos 2 textos y hacéis las preguntas que yo os pongo a continuación. Las preguntas no solo van en torno a los textos, van también en torno a lo que yo os expliqué en el vídeo. Primera pregunta, ¿de qué época son los textos? Segunda pregunta, utiliza una frase para indicar de qué trata cada texto. Es decir, como si resumierais cada uno de los textos con una sola frase. La pregunta 3, ¿cuándo sucedió la peste negra? La 4, ¿cómo llegó a Europa? Y la 5, ¿qué consecuencias tuvo? Como siempre, contestáis la tarea en Classroom. Yo subo la tarea al Classroom, vosotros la respondéis, la enviáis, yo os la corrijo y cuando os la devuelva corregida, la pasáis al cuaderno, ¿vale? De título en el cuaderno ponéis La peste negra, textos de las páginas 124 y 125. Y si tenéis alguna duda, como siempre, me mandáis un correo o me escribís en Classroom. ¡Chao!